Ya estamos en el café de Diario 55, cerrando la semana, hoy con la presencia de un gran amigo, Nelson Reyes Estrella. Es politólogo, periodista y ecologista, ambientalista. Y por ahí vamos a empezar por lo último. Buenos días, Nelson, ¿cómo te sientes? Buenos días, Fran, Lenis. Todo bien, gracias por la invitación una vez más de poder compartir con ustedes y aportar un poco los conocimientos a la población. Que sabemos será de mucho provecho. Parece ser que ustedes perdieron la batalla con el tema de la sierra y las hidroeléctricas que se van a construir en los tribunales. No, realmente no. No. Nosotros, con el proceso que tuvimos en los tribunales, que fueron unas 12 audiencias, fue un proceso nosotros nos mantuvimos un poco pasivos, esperando que el juez emitiera la sentencia. Esa sentencia podríamos decir que fue manipulada por la EGI y al final lo que el juez dijo, mira, como no están trabajando, pues yo no puedo fallar a favor de ustedes. Y lo que hizo fue que falló en contra porque se suspendieron transitoriamente los trabajos. Entonces eso yo lo veo desde el punto de vista jurídico correcto, pero es una manipulación de la EGI porque las intenciones están. ¿Y qué sucedió? Que ese recurso de amparo que se sometió, que debió ser un recurso a futuro, realmente no fuimos nosotros que lo sometimos, entonces se cometió ese error. Pero nosotros ahora tenemos una asamblea donde participarán todas las comunidades y vienen nuevas iniciativas. Vamos a relanzar el movimiento y en los próximos meses ustedes estarán viendo manifestaciones no solo aquí en Santiago ya, sino que vamos a nivel nacional. Porque si el gobierno quiere la guerra, pues nosotros le vamos a declarar la guerra con mayor fuerza ahora. Y nos hemos estado preparando para eso. ¿Están detenidos actualmente los trabajos? Bueno, ellos supuestamente lo han detenido, pero ahora con estos anuncios de obra de carretera, envuelven con eso. Entonces eso es una manera de ir entrando por ahí suavizando. Pero sabemos que la intención es la presa. Y lo ha dicho públicamente el mismo gerente de la EGI, que están esperando la decisión del presidente de la República. Y el presidente no quiere decirle que no a sus amigos, porque él sabe que ahí se mueven unos recursos que le va a resolver la vida a muchos malos ciudadanos dominicanos. ¿A sus amigos? ¿Cuáles son ellos? Bueno, hay unos grupos de empresarios que están agrupados en OSECON. Nosotros incluso esa es una de las solicitudes que le hemos hecho. Denos los nombres, cuáles son los empresarios, cuáles son los que tienen esas inversiones aquí, en esa alianza público-privada. Pero eso por donde quiera da estafa, porque si ustedes recuerdan, en el año 2021, aquí se sometió la venta de EGI. Estamos hablando de una empresa del Estado que produce más de 2.000 millones de pesos al año. ¿Quién que tiene una empresa que produzca tanto dinero la vende? Entonces los planes era vender las acciones por 45.000 millones. Y si usted divide en 45.000 millones, entre 56 que estaba la tasa de cambio, eso le da aproximadamente 900 millones de dólares. Es decir, ellos pretendían construir la presa de la Placeta con la venta de EGI. Y automáticamente, pues eso quedaba en manos de los empresarios con la venta de esta que ya produce 2.000 millones anuales. Entonces, ¿qué sucede? Que en proyectos de ley como el agua que ellos han filtrado, porque eso no hay proyecto oficial todavía, en el artículo 149 dice específicamente, empresas que estén en manos de una persona tendrán preferencia para futuras concesiones. Y en otro artículo de esa ley dice concesiones que pueden ser hasta 40 años. O sea, que tú le vendes a los empresarios una empresa que es productiva, que produce 2.000 millones de pesos, y con esos 45.000 tú le haces otras empresas para entregárselas a ellos. Entonces una estafa abiertamente al pueblo dominicano, porque si el gobierno tuviera conciencia de resolver este problema de agua, que es un problema no solo en República Dominicana, es un problema global, y por eso nosotros vemos grupos empresariales como los Vicini, que ¿qué han hecho? Que una de sus empresas que ellos están colocando estratégicamente, ¿cuáles son? No va a darle la publicidad, porque ustedes saben que hay una botellita de agua por ahí que se promueven. Entonces, los empresarios son conscientes de eso. Y si el gobierno tuviera intenciones, ¿qué hiciera? Pues estuviera construyendo infraestructura, como se hace en Costa Rica, como se ha hecho en Cuba, que es uno de los argumentos de ellos, pero en la zona llana. ¿Para qué? Para garantizar el suministro, para el consumo humano
para el consumo de la ganadería, que ya hemos visto los problemas que está teniendo la línea noroeste, para el consumo de la producción agrícola. Pero no, no es así. La hacemos allá porque podemos ahí disfrazarla de un proyecto hidroeléctrico y de ahí buscarnos muchos millones, como están haciendo en este caso. Nelson, para contexto también de la teleaudiencia, ¿por qué es que ustedes se oponen a la construcción de esa presa? Porque yo creo que el hecho de que un grupo se vaya a beneficiar económicamente, si la presa va a aportar unos beneficios al Estado o a una gran parte de la población del Estado, uno no se puede oponer porque económicamente beneficia a un grupo. ¿Cuál es la razón? Mira, nosotros como Fundación Ecológica Tropical hemos hecho un estudio que duramos prácticamente todo el 2021. Hicimos 16 viajes a todas las comunidades de la sierra y en eso nosotros hemos determinado entre 15 y 20 consecuencias que tendría la presa. Iniciando por investigación de literaturas internacionales, donde nosotros hemos identificado que solo Estados Unidos del año 2012 al año 2020 ha derribado más de 1.700 presas. ¿Por qué? Por los daños que le causa la producción de pescado, la producción, el impacto que tiene sobre la biodiversidad. Y 4 de esas presas de Estados Unidos tienen más de 600 kilómetros. Es decir, son 3 veces lo que es el Yaque del Norte, para que tú veas la magnitud de eso. Pero en España, solamente en el año 2021 se derribaron más de 100 presas. ¿Qué significa esto? Que ya estos megaproyectos están desplazados en el mundo, porque existen otras alternativas de energía, como la energía fotovoltaica, como la energía eólica, que precisamente, recientemente, el mismo gobierno está presentando un proyecto para aquí en la costa, que nosotros precisamente le hablamos de eso. ¿Por qué no desarrollar proyectos como eso? Pero después, cuando tú haces presa, eso estimula la emisión de gases con efecto invernadero, o sea, cambio climático, como la gente lo conoce, aumento de la temperatura global, que eso es lo que está impactando en todo el planeta. Pero eso tiene impacto sobre la biodiversidad, disminución de la agricultura, porque cuando tú instalas una presa, aumenta la temperatura entre 4 y 5 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que vendrán plagas y eso tiene un impacto en la salud de los seres humanos. Tiene un impacto en la agricultura. Esa zona agrícola. Bueno, esa es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional J. Armando Bermúdez. Es una zona donde se produce agricultura, donde en cierto modo se produce ganadería, y esas son de la parte que nosotros entendemos también que deben irse desplazando. Porque esta es una zona que debe dedicarse a la producción del café, producción del cacao, producción de la macadamia. ¿Por qué? Porque como dice Eleuterio Martínez, esos bosques son los verdaderos almacenes de agua. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los 90, a los 80, yo era un niño, pero yo recuerdo muy bien que los cafetales en mi campo, llovía, por ejemplo, en enero, por el asunto de la cabañuela, como lo decían, y después podía venir Semana Santa. ¿Y qué sucedía? Que los ríos siempre se mantenían con agua. ¿Por qué? Porque esos cafetales siempre estaban húmedos, porque se iba infiltrando el agua poco a poco. A medida que la va el sol, esa agua se va bajando a la cuenca de los ríos. Pero lo mismo hacía con mayo, después venía el verano y también los ríos siempre tenían agua. ¿Por qué? Por la abundante bosque que nosotros teníamos, por el café, pero eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque nosotros, la ganadería, la agricultura, estos grandes proyectos, por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, la misma Jánico, Sajoma, con proyectos de casa de campo, se le ha quitado esa capacidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener agua? Vamos a tener agua. Entonces, todo eso son impactos de la presa, porque si tú analizas, por ejemplo, la presa de aquí de Sabana Iglesia, Tavera y Bao, ¿qué ha sucedido con Sabana Iglesia? Hagan un reportaje, pregunten cómo era Sabana Iglesia en los 70. Pero no solo ahí, vámonos también a Monción. Con relación vámonos a lo que sucede. ¿Cómo era con relación a qué? Porque ahí se ha dinamizado, por lo menos por los lados de Tavera, eso incluso ha dinamizado el comercio. El comercio. Eso se ha convertido en un polo, un atractivo turístico de la región. Pero ¿qué ha sucedido con la producción de agua? No tengo el dato, pero usted seguro que sí. Una disminución de la producción de agua. ¿Por qué? Porque los bosques no tienen esa capacidad de retención de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Llueve en 2 días y el agua directamente se va al mar. Pero precisamente Nelson, la situación actual que se está dando con la sequía, la carencia de agua,
en estos días en la República Dominicana pareciera darle la razón a los que están en las antípodas de la posición de ustedes, que dicen que hay que construir más represas para poder aprovechar esa agua. Por lo que usted acaba de decir, que esa agua se está yendo al mar. Es que eso es precisamente lo que yo te acabo de decir. Pero esto es donde se van a ubicar la presa. Si tú ubicas una presa en la montaña, tú le estás quitando capacidad de retención a esa montaña para un proceso natural que tiene la naturaleza. Que si tú lo observas, las montañas son hechas como estratégicamente. Mira, no me viva aquí. Aquí tú te dedicas a producir ese recurso que es el más importante, que es el 70% del cuerpo humano. Entonces, a través de una cuenca que la hace perfectamente, baja a una zona llana. Entonces, en esa zona llana se supone que en el desarrollo de estas civilizaciones tú debías hacer grandes embalses para garantizarle a la población. Pero esa presa que ellos están planteando ahí ni siquiera es para agua. Se supone que es una presa para hidroeléctrica. Pero en eso que ellos defienden, por ejemplo, cuando tú te vas a la presa de Monción, ve y pregunta a Monción si Monción tiene agua. A Monción le llega el agua una vez a la semana. Y hay lugares que no le llega. Ahí a 2 a 3 kilómetros de la presa. Pero ahora también tú te vas a Constanza, que recientemente hay reportaje de eso. Entonces resulta que las presas en la montaña no son estratégicas. En este tiempo, sobre todo, donde hablamos que hay otras alternativas de energía, es improcedente. Y sobre todo en una zona, como tú dices, la sierra, que su segunda actividad económica resulta que es el turismo. Y cuando tú hagas una presa allá arriba, desaparecerán entre 15 y 20 balnearios, que son los que activan la economía. Y eso no es que yo me lo estoy inventando. Agarra y vete, por ejemplo, al río Nizao, que es un río que tiene más presas en el país, con 4 presas. Revisa que ese río desapareció en muchos lugares. Y algunas imágenes, si tú te vas, por ejemplo, al Listín Diario ahora, tú vas a encontrar cómo está la presa Jigüey, que al cauce del río, un cc de agua no está cayendo. Pero son otros Entonces, problemas. eso es lo que está sucediendo aquí. Nelson. Nosotros tenemos... No, pero son otros problemas, pero vamos a hacer la comparación. Pero, porque no tenemos con Cuba, sí, pero yo le dije ahorita, esa presa la tiene Cuba estratégicamente en la parte llana para suministrarle a la población, porque ese no fue un plan improvisado, ese es un plan que lo hicieron los rusos y lo hicieron los cubanos, pero con conciencia, lo mismo que en Costa Rica, pero no aquí, no como aquí, que aquí por un lado, en vez de estar fomentando proyectos agroforestales, como sí se ha hecho en Costa Rica, como sí se ha hecho en Cuba, aquí lo que estamos garantizando que unos planes de manejo que son disfrazados para corte de madera, pero permitiendo la ganadería extensiva en la misma montaña, permitiendo la agricultura, cada vez más proyectos en Jarabacoa, sin ningún estudio, sin ningún plan urbanístico. Entonces eso es improcedente. Al final tú vas a tener un mega hoyo, pero sin agua. Entonces es justo, es lógico eso. Además, cuando tú sabes lo que diseñan las políticas globales, están derribando la presa, como Estados Unidos, como lo decía, 1.700 presas en solamente 8 años. España en solo un año, 8 presas, sin más de 100 presas. Entonces, eso llama mucho la atención. No nos vamos a engañar por esos planes, que son planes que invierten miles de millones en dólares. ¿Y cómo están, cómo están ellos conservando el agua? ¿Cuál es actualmente en este momento postmoderno, cómo están ellos aprovechando el agua? Que es lo que nosotros estamos diciendo. El 90% del agua que puede ser aprovechada por la población dominicana se está yendo al mar. Hay que hacer un plan para aprovecharla, pero tú dices, hay que tumbar las presas. ¿Cuál sería la modalidad? Es que yo no estoy diciendo que hay que tumbar la presa. Bueno, se está presentando el modelo americano y europeo. Sí, hay que derribar presas que están estratégicamente mal ubicadas. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos y está haciendo España. Ahora, si nosotros vamos y almacenamos agua en la montaña, lo he repetido, le estamos quitando capacidad a la montaña para retener el agua. Entonces, por más presa que tú hagas, no va a tener agua. Entonces, lo que nosotros planteamos es que esas presas deben hacerse, esos envases, esos reservorios, pero deben hacerse en la cuenca baja,
no en la cuenca alta, jamás en la cuenca alta. Y sobre todo en una zona de amortiguamiento de un parque nacional. Porque se supone que ya eso, como política pública previamente, se ha establecido que esa es una zona que hay que protegerla estratégicamente. Entonces, Y es precisamente para Bao y eso. Tavera también tienen condiciones similares. Son inapropiados, No, impertinentes. Ya, Y Monción, que está también en Exacto. llano. sí, Monción, sí, esas tres. Monción, esa que están planteando la placeta, y la de Constanza. No, la de Tavera ahí va, en cierto modo está en la cuenca media, Ok. que ahí es aceptable. Pero de hecho tiene alguna falla que ellos mismos la reconocen y que eso no se lo dicen a la población. Eso lo dicen en letras chiquititas para que no lo entiendan. Entonces, si determinamos que queremos aprovechar el agua que corre por la placeta, la propuesta sería que se desarrolle una cuenca que lleve esa agua hasta dónde. Lo primero no es que si se aprovecha, el agua se está aprovechando, porque ya nosotros tenemos a Tavera Cibao y Angostura, que ya se está aprovechando. De eso no hay que descartarse. Ahora, si usted quiere hacer otra presa para aprovechar el agua, usted tiene que hacerla después de Tavera y Bao. Jamás hacia la cuenca alta. Porque ya tenemos ejemplos que se hicieron después de esa. 2009, la de Río Tireo, un fracaso total. Dinero del pueblo pedido. La de Monción 2003, un fracaso total. Entonces ya, esas son las dos alternativas. A la comparativa. Sin embargo, si esa tú lo hubiese hecho más abajo, tú garantizas la montaña, garantiza mayor producción de agua y tienes los embalses. Entonces eso, nosotros no nos oponemos a los embalses, porque en cierto modo, en una población de más de 1 millón de ciudadanos que tiene Santiago, y tú le agregas las demás provincias, se necesitan grandes reservorios. Pero ¿dónde lo vamos a ubicar? Esa es la parte. ¿Por qué la ejecución fue Y detenida ese es un plan. en una oportunidad, Nelson? ¿Por qué fue detenida la ejecución de estas obras en una oportunidad? Bueno, esas son de las informaciones que nosotros también les hemos pedido a ellos y que ellos no se atreven a dar, porque detrás de eso ellos tienen muchos misterios. Recientemente le hemos pedido al INDRI, pero no dan ninguna de esas informaciones. Eso empezó como en el 2000, Bueno, la empresa se anunció en el año 2007. 2007. Presentan los estudios en el 2009 y en el 2013 la presa se paralizó. De hecho, los estudios vencen en 2014. ¿Qué ellos están haciendo? Ahora ellos pasaron de 3 obras civiles, que era lo que contemplaba el proyecto original, la han pasado a 10 obras civiles, que eso necesita un estudio nuevo, como lo dijo la Academia de Ciencias Estudio de impacto ambiental. en el documento que envió. Pero no, ellos están con el mismo estudio. Y el pasado ministro, en un acto administrativo, simplemente les renovó sin ir a verificar esos estudios, que dice la misma ley ambiental y el protocolo de aplicación, que es por 5 años. Y si pasaron esos 5 años, hay que hacer estudios de Cuando te nuevo. refieres al pasado ministro de esta gestión, de este Sí, gobierno. pasado ministro Orlando Jorge Mera, Ok. difunto. Bueno, Entonces, ¿ustedes están tranquilos porque eso está parado ahí? No, nosotros no estamos tranquilos, nosotros estamos desarrollando nuestra estrategia, pero nosotros no podemos salir, nosotros duramos 1 año y medio en una lucha aguerrida, permanente, en los medios, en toda parte, en las instituciones, entonces necesitábamos como un descanso, porque solamente, por ejemplo, el recurso jurídico fue gratis, pero nosotros, los bolsillos de nosotros, solamente en impresión de documentos invertimos más de entre 100 y 150 mil pesos. Entonces no es fácil cuando tú tienes uno que de los propios impuestos de dinero le pasa a todo el mundo. Entonces es una guerra asimétrica. Pero la población no lo entiende. Ahora un día, si la llegan a hacer, lo van a entender porque eran esa lucha. Porque así como se están arrepintiendo, por ejemplo, los estadounidenses, los españoles, de muchas obras que construyeron de esa, que fue con el dinero del pueblo, eso mismo sucedería aquí. Porque esto no va para mejor. Analicen, ¿ustedes tienen cuántos años? ¿Había más agua antes o había menos? Entonces eso, ¿cuál es la diferencia? Ahí nada más hay una diferencia, la cobertura boscosa, que cada vez es menos. Vámonos a publicidad. Nelson Reyes Estrella está con nosotros, es politólogo, es periodista y estamos en esta oportunidad pues hablando de ecología, estamos hablando de medio ambiente. Ya regresamos con otros temas, los cuales pues él estará dándonos información, dándonos luz en cuanto a su posición se refiere. Ya volvemos.
de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. A ritmo pop se puede, a ritmo pop vivimos, a ritmo pop celebro, a ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Llegó la fibra, llegó el... Uno de los temas que debe ser de los más esperados y lo que más he estado debatiendo, claro está, por la contundencia del mismo, es el caso donde involucran a tres importantes exministros y otros exfuncionarios de los gobiernos PLDistas de los últimos años, el que encabezó Danilo Medina. Nelson Reyes Estrella está con nosotros, politólogo, es periodista y también ecologista. Nelson, ¿cómo tú analizas la situación? Se ha calificado por parte de algunos partidos políticos, sobre todo por el PLD, que es el más afectado, de que esto es retaliación, de que es persecución política. Bueno, yo diría que el gobierno tenía otra manera de legitimar estos casos. Aunque estos casos yo creo una oportunidad histórica que tiene la República Dominicana de reencaminar la institucionalidad del país. Porque realmente todo lo que se pueda decir a favor o en contra no va a justificar el daño que estas personas le han hecho al país. Porque es una corrupción que está ahí. Y se habla de más de 2.140 millones que personas llegadas a ellos pues han entregado libremente. Incluso uno que entregó 800 millones. Entonces esos casos están ahí. Al igual que muchos que ya nosotros hemos estado viendo en los medios de comunicación. Y eso habla del nivel de degradación institucional que nosotros hemos tenido en nuestras instituciones, que ha sido promovida por los gobiernos, por los diferentes gobiernos. Ahora, en esto, ¿qué yo pienso? Que estamos ante un gobierno que tiene poca legitimidad para enfrentar esos casos. Porque yo entiendo que si el gobierno tenía verdaderas intenciones de enfrentar la corrupción de manera institucional, pues ha debido comenzar por los casos que tiene en el patio, que tiene a lo interno de su partido, donde hablamos de más de 20 funcionarios que han sido desvinculados, incluso algunos han sido sometidos a la justicia, pero con libertad pura y simple se han ido para su casa. Entonces lo primero que el gobierno debió hacer fue enfrentar la justicia con sus funcionarios. Pero eso no se corresponde. Y después de eso le daba mayor legitimidad para estos casos que son una necesidad del pueblo dominicano, porque aquí hay un silencio peligroso. Aquí hay un silencio peligroso en todos los sectores de la sociedad dominicana, porque en términos políticos
este gobierno ha venido a afianzar el modelo de gobierno que había ejecutado el Partido de la Liberación Dominicana durante 16 años, pero con método que lo has perfeccionado. Y eso no exime los casos de corrupción. Aquí la corrupción, y lo dicen los mismos organismos internacionales, la percepción de la población, pero el combate desde el mismo gobierno sigue siendo el mismo, no hay disminución. Y al final, ¿qué me garantiza de que estas personas van a pagar por lo que han hecho? Y no solo con mantenerlo preso, más allá de lo que se ha hecho con los casos anteriores de prisión preventiva, sino la recuperación, porque aquí estamos hablando de unos 19.700 millones de pesos dominicanos que fueron sacados de manera fraudulenta según lo que ha dicho el Ministerio Público. Acusación, sí. Entonces, ¿quién me garantiza eso? ¿Qué me dice que esto no va a suceder como los demás casos? Medusa, Coral, que al final se han ido para su casa a disfrutar sus recursos. Entonces, esto es bastante preocupante. ¿Qué yo veo en estos casos de la justicia? Que sí hay ciertos niveles de independencia. Porque es cuando uno ve la lógica del gobierno, cuando tú analizas si esto le conviene o no al gobierno, entonces, bueno, tú dices que sí. Porque realmente a quien menos le favorece esto, pues precisamente es al gobierno. Por esos casos que yo he estado diciendo, pero también porque ellos tienen que enfrentar su caso y la población está viendo eso. Entonces, al final, cuando estos casos no prosperen, yo creo que el silencio que nosotros tenemos ahora institucional podría despertarse un monstruo. Porque la sociedad, por ejemplo, yo tengo un libro que habla y que lo podemos analizar desde el punto de vista de este gobierno. Se ha avanzado a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la creación de mayor desigualdad. Y eso se expresa ahora en el pueblo dominicano. Porque el gobierno lo que ha estado y ha venido con una intención marcada de profundizar la entrega de las empresas del Estado. Entonces eso crea un silencio que se estimula con estos casos de corrupción. Y cuando la población vea que aquí se le ha pedido tanto respeto al dinero y que esta gente está pasando hambre, no le va a quedar otra alternativa que salir a la calle. Y eso es bastante peligroso, porque ya lo hemos visto en otros países y ahí no es la población pobre la que pierde, sino son esos sectores que hoy aupan al gobierno, que auparon el gobierno pasado y que tienen miles de millones de dólares y que compiten entre ellos en quién tiene más. ¿Y cómo lo hacen eso? Con maniobra fraudulenta en contra del Estado. En fin, a quien más le conviene el equilibrio es a esos que tienen dinero. Porque al final, cuando la población no tenga alternativa, va a hacer lo que tiene que hacer. Va a utilizar la violencia como método. Nelson, ¿no sería un discurso contraproducente lo que usted sugiere de que el gobierno tiene primero que llevar a los tribunales los casos de corrupción que tiene en lo interno? Porque entonces eso no se correspondría con la idea de una justicia independiente, porque entonces quiere decir que el gobierno le indica al órgano persecutor de la corrupción qué tiene que hacer y qué tiene que atender. Si el gobierno cancela un ministro, una ministra, un encargado de tal cosa, un responsable de comprar jeringa, lo que sea, no le corresponde al gobierno iniciar un proceso en su contra. El Ministerio Público es el que está obligado a emprender ese proceso. Aquí nos ha dicho, por ejemplo, el caso de Norte, Cueto, ahí sentado donde usted está, le hemos preguntado, ¿qué ha pasado con la denuncia de Norte con el pasado incumbente? Dice, bueno, nosotros suministramos todas las irregularidades, ahí están, pero no es responsabilidad nuestra perseguir a esa persona. Entonces, decir que el gobierno debe perseguir a su gente y decir que hay justicia independiente parece un discurso contraproducente. Bueno, lo que yo te digo es la justicia. Yo dije hay ciertos niveles de independencia, porque te dije que al gobierno tampoco le conviene este caso, porque hay muchos funcionarios de este gobierno. Incluso en esos 20 que sometieron, hay funcionarios que actualmente están nombrados, que vienen desde el gobierno pasado, incluso viceministros. Entonces, cuando yo te digo
que para tú crear legitimidad, debes hacerlo primero con los casos de tu gobierno, pues hay manera de tú hacerlo. Y si cometieron esos casos, bueno, pues vamos a darle prioridad a estos casos. Y después entonces lo vamos haciendo concomitantemente, los del gobierno actual y los de los gobiernos pasados. No solo porque los casos que hemos visto hasta ahora solamente son de un gobierno. Pero ¿dónde tú me dejas, por ejemplo, a Hipólito Mejía? Vamos a comenzar algunos. Hipólito Mejía, después Leonel Fernández, 8 años, después Danilo Medina. Sí, pero- Entonces, ¿qué te dice eso a la población? Que cuando tú enfrentas, por ejemplo, al gobierno anterior, esos son planes de comunicación, de marketing político. No, pero de tiene comunicación lógica, política. Nelson, porque son los que acaban de salir. Es lo inmediato, No, es no, lo que no, está, no, lo que está no, inmediato. no, más fresco. Claro, eso tiene una lógica. No es lógica. Porque, por ejemplo, cuando tú no persigues los casos de tu gobierno y también en el Congreso tú apruebas una ley que te baja de que la persecución a los casos de corrupción de los funcionarios perimen a los 2 años y no a los 10, como lo decía la corrupción anterior, ¿qué tú estás diciendo con eso? Que hay un plan bien preparado, lógico, desde el gobierno. Entonces tú tienes más de 20 funcionarios que tú debes buscar la manera de que enfrenten los tribunales, pero ninguno lo han hecho. Son casos que están ahí. Entonces te da eso legitimidad. Entonces por eso yo te digo que a quien menos le favorece es al gobierno. Porque Eso. ni él mismo tenía ese interés. Y ahí vienen asuntos, por ejemplo, como las reuniones que se dieron en una funeraria, reuniones que se han dado entre el presidente. Fue buscando cierto cabildeo para ver cómo se evitaba ese caso, porque no es cualquier caso, es un caso donde hay empresarios, donde hay políticos de todos los partidos. Y en base a eso yo te digo, bueno, hay ciertos niveles de independencia. Porque en otro momento, eso con un simple decreto, inmediatamente se llevaban la Procuradora General de la República y ya eso cogía otro curso. Entonces, ahora no se ha hecho. Tu palabra están desacreditando la procuradora, entonces. Entonces, no, la procuradora, yo creo que ella, como procuradora, tiene independencia profesional y no va a aceptar que nadie le imponga cierta cosa. Y eso es lo que dice Antoliano, que ellos no le bajan línea a ellos. Que si la independencia está haciendo un trabajo pírrico, es porque la independencia ha decidido. Pero tú estás sugiriendo que el presidente debería quitarla. No, yo no estoy sugiriendo debería quitarla. ¿Un decreto? No. Yo dije que hay ciertos niveles de dependencia porque si hubiese sido en otros gobiernos, pues sencillamente con un decreto lo llevan. Pero ¿qué sucedía ahora que no existía en el otro gobierno? Que hay también una presión mediática. Y esa presión mediática entonces ayuda a Miriam y no favorece a Luis Abinader. Porque yo estoy seguro que Luis Abinader lo ha pensado y sus asesores, quitarla. Pero ¿qué sucede después? Dime, ¿qué sucedió con Marcha Verde? Con todos esos movimientos que se dieron en los medios de comunicación. Entonces sería más complicado el asunto. Nelson, Entonces no es un asunto tan sencillo. Pero cuando te lo digo, desde el gobierno no hay intenciones de combatir la corrupción. Te lo dije ya en 2 aspectos. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? El actual gobierno. ¿Qué hicieron? Con el Código Procesal se reduce de prisión por acto de corrupción de 3 a 2 años. Entonces lo que están buscando es favorecer. No hay intención de combatir la corrupción. Y te lo decía también, te justificaba con el caso de que esto no le conviene mediáticamente al gobierno. Es al contrario, porque esos casos que lo que hacen, unifican los principales partidos de oposición. eso te iba a preguntar. O sea, parece Unifican, ser en este caso, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. que parece ser que no se lo despinta a nadie la medida de coerción 18 meses. Y si calculamos estarán para las próximas elecciones, estarán detenidos. ¿Hasta dónde esto podría favorecer o perjudicar un PLD que ha estado disminuyéndose sin lugar a dudas según las encuestas? Bueno, eso va en contra de la estrategia gubernamental, porque el gobierno ¿qué había votado hasta este momento? La disminución del Partido de la Liberación Dominicana y la disminución también de la Fuerza del Pueblo, pero ahora estos casos, ¿qué es lo que hacen? Obligan a una negociación, y si no lo están haciendo, bueno, es pues muy bruto. ¿Entre porque quiénes? hay promesa a futuro de que si yo gano unas próximas elecciones, cambio la misma Procuradora General y ya eso tiene otro curso. Porque la misma Miriam lo ha dicho. No, yo quiero esta gestión y ya eso puede cambiar.
Entonces, en esos casos hay que esperar cómo va influyendo eso. Si se dan los acercamientos, fuerza del pueblo PLD, eso podría traer al traste mayor disminución del gobierno que se encuentra en su momento más difícil. ¿Y hay posibilidad de una unificación de esos dos partidos? ¿No absorbe el uno al otro? Bueno, en política nada se puede descartar. Entonces hay asuntos que son vitales que te obligan a una decisión. Por ejemplo, si tú dices la salida del expresidente de la República en el año 2020, 2019, ¿quería eso? Después de ser 3 veces presidente de la República. No, lo ideal era quedarse ahí y agotar otro periodo, o 2 periodos más. Pero no se dieron las circunstancias, obligado. Entonces hay situaciones que es el contexto, las circunstancias que lo obligan. Y el gobierno, por ejemplo, había apostado a negociaciones tanto con el PLD como con la Fuerza del Pueblo. Y eso lo mantenía dividido. Pero ahora, ¿qué sucede con esto? Que con esos casos, y las negociaciones estaban dadas por estos mismos casos, porque no estamos hablando de cualquier caso. En los casos anteriores, nosotros teníamos funcionarios de segunda y tercera clase. Ahora nosotros tenemos un ex aspirante a la presidencia y tenemos 3 exministros. Entonces son casos que le están dando más fuerte ahora. Por primera vez se ve eso, un ex candidato a la presidencia de la República. Claro, por primera vez. Un ex procurador también. Entonces, es complejo el asunto. El escenario electoral ahora es de bastante incertidumbre. Incertidumbre por ese mismo pueblo, que hay un silencio que se observa en todos los sectores, incluidos hasta los movimientos sociales que han mermado. Por eso incluso ustedes ahorita hablaban de nosotros mismos, que fuimos prácticamente la oposición en el Cibao al gobierno. Vamos un poco. Entonces eso es bastante peligroso. Aquí se está hablando, Nelson, de expropiaciones, de un desfalco al Estado, aunque el manejo de dinero ilícito siempre se ha utilizado en campaña, que es uno de los elementos que ha querido resaltarse. Y la Junta Central Electoral, inclusive el presidente se manifestó en el día de ayer sobre ese tema. Sí, bueno, ese es uno de los problemas históricos que nosotros tenemos. Nosotros hemos desarrollado un sistema mixto del financiamiento de las campañas electorales, es decir, público y privado, a partir del año 1998, que esa fue una solicitud incluso de Peña Gómez en ese momento, de la necesidad de financiar los candidatos electorales para que hubiera más, vamos a decir, más justicia electoral. Y realmente eso se ha convertido en un grave problema, porque en los últimos años nosotros hemos visto cómo a los partidos políticos llega financiamiento ilícito a través del narcotráfico, de la misma corrupción del Estado, y ya nosotros hemos asumido eso incluso hasta como correcto, porque la misma población en las campañas electorales se queda esperando el dinero, y aquí hay un bajo porcentaje de un voto de conciencia, sino que el voto está siendo comprado. Clientelar. Sí. Un electorado Entonces, clientelista. yo creo que en las pasadas elecciones nosotros vimos una campaña que fue un enfrentamiento entre la corrupción del Estado, el desfalco del Estado y el dinero del narcotráfico. Y ese fue el enfrentamiento. Se puede analizar de los mismos casos, desde las mismas acciones del mismo gobierno actual, los casos que ha estado dando en extradición de jefes de campaña, de personas que entraron dinero ilícito a la campaña. Y ahora con estos casos, entonces vemos cómo se habla de la cantidad de dinero que se le entregaron a estos candidatos. Entonces, eso vulnera la institucionalidad en nuestro país. Y es importante saber que lo más importante del sistema democrático se llaman las elecciones. Entonces, si tú llevas a los puestos del Estado, a los cargos del Estado, a personas comprometidas con el narcotráfico, con los sectores empresariales, ¿va esos funcionarios a gobernar a favor del pueblo? Imposible. Entonces, eso es lo que hemos estado observando en nuestro país, que cada vez más pues hay un asalto al Estado y que se profundice en este momento, porque yo creo que tenemos mayores representaciones de esos sectores en nuestro Congreso, en las instituciones del gobierno central. Entonces, eso, como lo dije, va
en favor de ese movimiento que en algún momento deberá recurrir a la violencia, porque lo están dejando sin alternativa. Incluso cuando nosotros vemos lo que se pretendía con la EGI, lo que se pretendía con Punta Catalina, que en su momento el sector empresarial dijo no, le dieron la oportunidad de participar como inversionista y dijeron no. Entonces ahora que está hecha sí la quieren. Eso es bastante preocupante, porque no es solo corrupción y que se la roba directamente, también eso es corrupción. O crear una ley para favorecer a sectores determinados, como está sucediendo por ejemplo con estos planes de asfalto, que el mismo ministro de Obra Pública, de Línea Asensio, bueno, se creó una ley en 2021 para esa ley, y en base a eso entonces nosotros vemos una denuncia que hay 15.000 millones que se le han entregado a un funcionario, sin una licitación pública, sin nada, administrativamente, porque una ley lo dice. Eso es institucionalizando la corrupción, porque como nos enseñó el PLD, a través de esos grandes proyectos es que luego llega el financiamiento a la corrupción. Nelson, hombre a a la hombre, campaña política. este escenario, tú has dicho, afecta al presidente, este escenario, hombre a hombre, en el plano partidista. ¿A quién más favorece más? ¿A Leonel? ¿Y termina también afectando a Abel? Bueno, a quien más afecta realmente es al PLD y al PRM, claro está. Pues yo creo que el PLD no podemos hablar que podría estar en un momento peor con todos estos casos, el descalabro moral, institucional, el éxodo masivo de altos dirigentes y claro, al partido de gobierno. Y yo creo que a quien más le favorece, indudablemente, en un momento donde no hay otra alternativa, pues precisamente es al expresidente de la República. Porque generalmente la población termina favoreciendo a quienes tienen experiencia de Estado en un momento de crisis permanente como el que nosotros estamos viviendo. Entonces, sin duda, ese podría ser un escenario. Yo creo que hay que darle posibilidad a que salgan las encuestas. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, ahora que anunciaron así... Las dos encuestas Sí. de esta semana ponen a Abel en un tercer lugar. ¿Tú lo percibes así? Las dos encuestas de esta Sí, semana sí. lo ponen en tercer lugar con un 19. En este contexto sí, se ve que el presidente ha ido disminuyendo. De un 72 que tuvo en la primera, ha bajado a un 62. O sea, la aprobación De del gobierno. aprobación. Es un 10%. ¿Qué significa eso? Que en los próximos meses también podría seguir bajando, si no se revierte. Y eso se ve también en que ellos llaman a su asesor político principal. ¿Por qué? Porque hay preocupación. Entonces, ahí está ese escenario. No podremos decir que gana fulano en primera vuelta como han tratado de decir esos datos, porque nosotros sabemos que hay un margen que se maneja con los partidos y si te hablan, por ejemplo, de un 51, eso está por debajo del 50. Nelson, Indudablemente, aunque favorezca al permítenos gobierno. ponernos en contacto con nuestros auspiciadores y ya regresamos con los minutos finales.
Nelson, viendo la situación que se presenta con un PLD que cada día en las encuestas pues tiene menos votos, ¿podría cambiar la situación? El PLD eligió supuestamente su candidato, pero no ha sido oficializado aún. ¿Eso podría cambiar? Bueno, eso es bastante complicado. Ya yo creo que esa sería una decisión del mismo candidato presidencial. Y cuando uno ve la campaña que él está realizando, pues no hay intenciones de eso. Pero en política tú no puedes afirmar de manera definitiva absolutamente nada, porque las cosas son bastante cambiantes. Yo diría que una de las palabras que mayor define la actividad política pues es la incertidumbre. Y eso nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista de los últimos procesos electorales que se han desarrollado en el país. Entonces no se puede descartar nada, pero las acciones que se van desarrollando no son para eso realmente. Son para oficializar esa candidatura en octubre de este mismo año. ¿No podría haber celo dentro del liderazgo PLDista con Abel Martínez? Bueno, por lo menos parece que las altas instancias hasta este momento, lo que quedan, pues, a excepción de Margarita, han estado integradas a la campaña de Abel. Incluyendo el comité político. Y en esa parte, y el presidente del partido y los dirigentes lo hemos visto que se han distribuido a nivel nacional. Ya parece que de esas altas instancias, el que iba a salir, parece que salió. No se descarta ya que a partir de las próximas elecciones pueda seguir el éxodo, porque como lo vivió el Partido Reformista, como lo vivió el PRD, que hoy están disminuidos hasta lo mínimo, pues ha sido un proceso continuo, elecciones tras elecciones. Y a medida que tengan menos posibilidades, pues ¿qué es lo que hacen? Todos esos altos dirigentes, todos esos, vamos a llamarle caudillos, para utilizar un término, que buscan otra parcela política. Y bueno, eso se ha estado viendo. Los periodistas han visto como una víctima a Gonzalo Castillo. Si lo descargan, si lo sacan de ahí, podría, tomando como referencia otros casos de Lula, de que yo quién, podría crear algún impacto dentro de la política. Es que eso tú debes analizarlo a partir de las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas de Gonzalo? Porque Gonzalo, por ejemplo, en términos intelectuales, ha sido descartado políticamente. Porque es una persona que podría ser un buen empresario, y eso vamos a decir entre comillas, pero cuando tú tienes para articular las ideas, se le ha hecho imposible. Y él mismo descartó ser candidato a la presidencia. Pero como te dije, no se puede descartar nada, como tampoco se puede descartar que salga de la cárcel. Yo no creo que Gonzalo vuelva a ser el candidato, porque es que la disminución moral del partido es demasiado profunda. Y eso no se vio en Brasil. En Brasil se da con un candidato, con un expresidente de la República. Gonzalo no fue presidente. Gonzalo fue un candidato a la presidencia. No, y que antes de apresar a Lula tenía los votos para ganar, claro, según las mediciones. Es al contrario. Sí. Eso podría crear mayor fricción. Porque ya tú has logrado por lo menos cierto consenso con Abel. Y tú estás detrás de otro candidato, pues eso crea mayores problemas, hasta para negociar en una segunda vuelta. Nelson, nos quedan 2 minutos. Aprovechar tu expertise, tu visión de la política internacional, brevemente, y un país que nos afecta a nosotros directamente. Incluso aquí hay muchas decisiones que la gente toma dependiendo si en la presidencia de los Estados Unidos hay un demócrata o hay un republicano. Con miras a las próximas elecciones en Estados Unidos, no se ve claro como un candidato contundente por ninguno de los dos partidos. ¿Qué percepción tú tienes? Bueno, en Estados Unidos, en los últimos 3 procesos electorales, nosotros podríamos decir que hay una crisis de liderazgo. Eso se dio con Trump y Hillary Clinton, que podríamos decir gana un outsider, una persona que no es política, y después vimos los resultados, que no, yo podría decir que fueron de acuerdo a las circunstancias que vive los Estados Unidos. Y después entonces en el proceso electoral siguiente vemos un candidato que ya está en la postrimería natural de su vida. Entonces ahí tú puedes analizar que en Estados Unidos hay verdaderamente una crisis de liderazgo. Y eso se expresa, bueno, en el proceso electoral actual. Podríamos decir, lo que caracteriza a la política.
incertidumbre. Y esto matizado, por ejemplo, con un proceso de guerra como el que estamos viviendo en Ucrania y Rusia, que no es un proceso de guerra de Rusia a Ucrania, sino que es una guerra de la Unión Europea y principalmente Estados Unidos, liderado por la OTAN. Entonces ahí se ve la falta de visión histórica que están teniendo esto que podríamos llamar los líderes de Estados Unidos en este momento. Biden y Trump, ¿tienen números para volver a aspirar? Bueno, es un proceso bastante complicado, porque en un contexto donde no hay otros líderes, pues la población no tiene alternativa. Y si ellos serían los dos representantes de estos partidos políticos, pues tú le das a elegir entre uno y el otro, que es lo que se ha dado en República Dominicana. El mal menor. Con los partidos. Sí. El mal menor. Sí. Bueno, el mal menor que termina siendo el mismo mal, porque Estados Unidos obedece a estructuras fácticas, estratégicas, que son los que deciden los asuntos políticos. Y se lo imponen a Clinton, se lo imponen a Bush, se lo imponen a Obama, se lo imponen a Trump y se lo imponen a Biden. ¿Qué sucede con las últimas gestiones? Que como hay mayor debilidad institucional, pues también hay menos fortaleza desde un candidato, desde un presidente de la República. Y las cosas se hacen más fácil. Bueno, pues gracias a Nelson Reyes Estrella por acompañarnos en esta mañana. De esta manera cerramos la semana en este café de Diario 55. Politólogo, periodista, ecologista Nelson Reyes Estrella. A ustedes gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que componen las mañanas del 55. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Será hasta el próximo lunes que después de la misa aquí nos encontramos. Buen fin de semana.